Nadie supo que era la dueña. La hicieron esperar como a cualquiera. Le hablaron con desprecio frente a todos. Sonrieron con arrogancia. Creyeron que era nadie. Fue el error más costoso y humillante que jamás cometieron. El lunes amaneció plomizo en la vasta Ciudad de México. De esas mañanas pesadas y sin promesa en que el smog y las nubes parecen aplastarte los hombros antes de que siquiera pongas un pie en la calle. Las nubes colgaban bajas sobre los edificios del norte de la ciudad y el frío húmedo de la madrugada todavía no había terminado de irse cuando Sofía Ramírez se despertó a las 5:45 de la mañana, como todos los días sin alarma. Se quedó unos segundos mirando el techo de su apartamento en el piso 17. Era un hábito que tenía desde hacía años. Esos primeros segundos del día, antes de que el cerebro se llenara de pendientes y decisiones, segundos en blanco, silencio puro. Luego los pensamientos llegaban solos, ordenados, con la claridad fría de quien sabe exactamente lo que tiene por delante. Hoy era diferente. Hoy no era un día de oficina ni de videoconferencias desde casa. Hoy era el día en que visitaría, por primera vez de forma presencial, la empresa que había comprado en silencio durante los últimos 8 meses. Una adquisición que muy pocos conocían, que no había salido en los medios, que había tomado forma en reuniones discretas, en documentos firmados, en oficinas de abogados, a las 7 de la tarde, en conversaciones telefónicas cortas y precisas con intermediarios de confianza. Corporativo Sol Azteca, una empresa mediana con 140 empleados, 3 líneas de servicio y un potencial que los propietarios anteriores no habían sabido ver. Sofía lo había visto, siempre lo veía. Se levantó, fue al baño, se miró en el espejo con la misma mirada directa con que miraba todo. 38 años, cabello oscuro, largo, que se acomodó con una sola pasada de mano, sin maquillaje elaborado, sin ritual de preparación que tomara más de 20 minutos. Había aprendido hace mucho tiempo que la persona que necesitaba 2 horas para sentirse lista para enfrentar el mundo era una persona que le tenía miedo al mundo. Ella no, respiró profundo y comenzó a vestirse. No llevaba joyas, no llevaba tacones de marca ni bolso de diseñador. Eligió un traje azul marino sobrio, bien cortado, del tipo que dice competencia sin gritar lujo. Tomó su portafolio de cuero café, el mismo que la había acompañado desde sus primeros años como emprendedora, cuando las juntas se hacían en cafeterías y las propuestas se escribían a mano porque no había plata para impresora, y salió sin escolta, sin asistente, sin anuncio previo. Esa era su forma de hacer las cosas. Siempre lo había sido. Conocer la verdad de un lugar significaba llegar como cualquier persona, anónima, sin el escudo invisible que construye el poder visible. Ver lo que ocurría cuando nadie sabía quién eras, porque solo entonces veías lo que realmente ocurría. Había aprendido esa lección atrás en su primera gran adquisición, cuando llegó con asistentes y presentaciones, y todo el aparato que se supone que acompaña a alguien importante, y la empresa que compró le mostró exactamente lo que quería que viera. Tardó 8 meses en entender lo que realmente era. 8 meses perdidos, nunca más. Desde entonces llegaba sola siempre. El edificio de Corporativo Sol Azteca quedaba en el norte de la ciudad, sobre una avenida amplia flanqueada por árboles que en esa época del año perdían sus hojas y dejaban los troncos pelados, apuntando al cielo plomizo. Sofía llegó en su propio carro, un sedán oscuro y discreto, sin placa personalizada, ni logo en la ventana trasera. Lo estacionó ella misma en el estacionamiento del sótano, entre un Nissan Suru viejo y una camioneta de reparto, y caminó hacia la entrada principal con pasos tranquilos, firmes. Llevaba 38 años, sí, pero también llevaba 15 años de trabajo propio desde cero. Una empresa que había construido con deuda y con noches sin dormir, y con la certeza sorda de quien no tiene plan B. 3 adquisiciones previas, todas exitosas, todas transformadas desde adentro, una reputación en el mundo de los negocios que crecía en silencio, en los círculos donde el silencio era señal de solidez. Muy pocos conocían su nombre con apellido. Eso era precisamente lo que le gustaba. El poder que necesita ser visto es poder inseguro. Ella había aprendido eso también. Las puertas de vidrio del edificio se abrieron automáticamente cuando se acercó. El lobby era amplio, luminoso, con pisos de mármol beige pulido que reflejaban la luz natural que entraba por los ventanales de la fachada. Una recepción circular en el centro, plantas naturales bien cuidadas en las esquinas,
cuadros corporativos en las paredes con frases en tipografía moderna sobre fondo blanco. Todo indicaba una empresa que se había preocupado por proyectar éxito, que alguien había pensado en la primera impresión que daba ese espacio, que había inversión real en la estética del lugar. Un sonido suave de música instrumental flotaba en el ambiente. Algo tranquilo, del tipo que no llama la atención, pero que hace que el espacio se sienta menos vacío. Sofía lo observó todo en silencio, despacio, con esa mirada analítica que años de experiencia le habían afinado hasta convertirla en algo casi instintivo, como el sexto sentido de quien ha recorrido suficientes espacios para leer su lenguaje no verbal antes de que nadie diga una sola palabra. La estética estaba, el ambiente estaba, pero faltaba algo. Había 3 personas esperando en el área de recepción. Un hombre mayor con maletín de cuero negro, sentado con la espalda recta y los ojos en el teléfono. Una mujer joven con una carpeta roja sobre las rodillas que miraba hacia los ascensores con la impaciencia contenida de quien tiene otro lugar al que llegar. Un mensajero de pie cerca de la puerta cargando un sobreacolchado, moviéndose levemente de un pie al otro. Sofía tomó lugar discretamente, un poco apartada del grupo, y esperó. Detrás del mostrador circular estaba Daniela Morales, 27 años, cabello castaño, recogido con esmero, en un moño bajo, uñas largas de color vino, uniforme impecable de la empresa, blazer azul oscuro, con el logo bordado en el pecho, blusa blanca debajo. Daniela tenía esa clase de presencia que confunde la apariencia con la autoridad, que ha aprendido que verse bien en el cargo es suficiente para sentirse bien en el cargo. Hablaba con una compañera en voz baja, apoyada sobre el mostrador, con esa familiaridad de quien está en su territorio, riendo levemente por algo que la otra le había dicho. Era una risa pequeña, controlada, pero real, y completamente fuera de lugar para las 10:15 de la mañana de un lunes laboral. Sofía no se impacientó, observó. Pasaron 5 minutos. El hombre mayor fue llamado por alguien que bajó del ascensor. Le estrecharon la mano con entusiasmo y se lo llevaron hacia arriba. La mujer de la carpeta roja fue atendida por Daniela con una sonrisa rápida y un registro que duró menos de 2 minutos. El mensajero dejó su sobre, firmó algo y se fue. El lobby volvió a su ritmo neutral. Sofía seguía de pie, portafolio en mano, esperando ser notada. Daniela la miró una vez brevemente desde detrás del mostrador, un escáner de menos de 3 segundos, y volvió a su conversación. No era urgente. La mujer del traje azul no parecía importante, no traía logo de empresa visible en el maletín. No llegó en camioneta con vidrios polarizados y escolta. No entró con la energía de alguien que espera ser recibido. Llegó sola caminando con un portafolio café gastado, sin anuncio, sin solemnidad. La solemnidad, según el criterio silencioso de Daniela, era el primer indicador de si alguien merecía atención inmediata o no. Otros 3 minutos. Sofía se acercó al mostrador con calma, sin prisa, sin el gesto de impaciencia que a veces precede a estas situaciones y que casi siempre lo empeora todo. «Buenos días», dijo con voz clara y serena. Daniela levantó la vista con una expresión que rozaba la indiferencia. No era hostilidad abierta, era algo más sutil y más revelador. La ausencia de esfuerzo, el tono de quien atiende porque toca, no porque quiere. «Un momento», respondió y volvió a teclear algo en su computadora con una lentitud que no era eficiencia sino actitud. Terminó lo que estaba escribiendo. Luego miró a Sofía como quien termina de hacer algo importante antes de ocuparse de algo menor. «¿En qué le puedo ayudar?», preguntó con un tono que era formalmente correcto, pero emocionalmente vacío. La voz de quien ha aprendido las palabras, pero no el espíritu que debería ir detrás. Sofía asintió levemente y respondió: «Vengo a conocer las instalaciones. Tengo una reunión pendiente con el área administrativa». Daniela frunció levemente el ceño. La respuesta no encajaba del todo en sus categorías mentales de visitantes. «¿Tiene cita?». «No en el sistema», dijo Sofía, «pero estoy esperada». Fue una respuesta ambigua, lo sabía y lo era a propósito. Quería ver cómo reaccionaba el equipo ante una situación que requería criterio, iniciativa y amabilidad. Ante una persona que no traía todo resuelto de antemano y necesitaba que alguien pensara por ella. Lo que vino después no fue ninguna de las 3 cosas. «Sin cita registrada no puedo dejarla pasar», dijo Daniela con una firmeza que sonaba más a satisfacción que a protocolo. «¿Puede esperar allá?», señaló con un gesto vago hacia unas sillas de espera ubicadas al fondo del lobby, lejos del mostrador,
lejos de los ascensores, lejos de todo. Un rincón funcional y discretamente olvidado. Si alguien la está esperando, que bajen a buscarla. Sofía no respondió de inmediato. Dejó que el silencio ocupara el espacio por un momento. 1, 2, 3 segundos. Luego asintió una sola vez y caminó hacia las sillas señaladas. Se sentó, cruzó las manos sobre el portafolio café y esperó. Pero mientras esperaba, sus ojos no descansaban. Registraban el trato que Daniela le daba a los siguientes visitantes, la forma en que saludaba a algunos con una sonrisa amplia y genuina, y a otros, los que se parecían más a la mujer del traje azul, sin logos ni escoltas, con el mismo tono vacío que había usado con ella. El lenguaje corporal de los empleados que cruzaban el lobby, los que caminaban con la cabeza baja evitando contacto visual, los que pasaban rápido como quien no quiere ser detenido, los que sí saludaban a Daniela con naturalidad, y los que la evitaban con una sutileza que hablaba de algo más que timidez. Los pequeños detalles, los que nadie documenta, los que le contaban sin palabras, cómo era realmente la cultura de ese lugar, cuando nadie creía estar siendo evaluado. Nadie en ese lobby sabía que la mujer sentada al fondo con el portafolio café sobre las rodillas y los ojos que no se perdían nada, era Sofía Ramírez. Nadie sabía que hacía exactamente 8 meses había firmado los documentos que la convertían en la nueva propietaria mayoritaria de Corporativo Sol Azteca. Nadie sabía que esa visita no era una cortesía, era una auditoría silenciosa, la más honesta de todas, la que ocurre cuando nadie sabe que está siendo auditado, y acababa de comenzar. La lección que estaban a punto de recibir no vendría con gritos ni con golpes de puño sobre el escritorio. Vendría con la misma calma con la que Sofía había llegado. Pero cuando llegara, nadie en ese edificio la olvidaría jamás. Sofía llevaba 22 minutos sentada en aquellas sillas del fondo cuando ocurrió algo que no esperaba. No porque fuera extraordinario, sino precisamente porque no lo era, porque era exactamente el tipo de cosa que ocurre en los lugares donde nadie cree que nadie mira. Y por eso mismo ocurre siempre. Una mujer joven, no mayor de 25 años, entró al lobby cargando una caja grande de cartón. Era evidentemente pesada. La chica la sostenía con los 2 brazos flexionados hacia arriba, apretando el cartón contra el pecho, con la barbilla casi apoyada en el borde superior para mantener el equilibrio. Caminó hacia el mostrador de recepción con pasos cuidadosos, mirando el suelo para no tropezar. En algún punto del camino, el borde de su zapato derecho enganchó el filo de una alfombra decorativa que marcaba la zona de espera. La caja se inclinó por un segundo completo, un segundo que Sofía vivió en cámara lenta desde su silla del fondo. Pareció que todo iba a caer al piso con estrépito. La chica logró recuperar el equilibrio apretando los brazos con fuerza. La caja quedó torcida, pero en sus manos. Exhaló. Siguió caminando. Nadie se movió. Había 4 personas en el lobby en ese momento, contando a Sofía. Daniela estaba detrás del mostrador a 2 metros de donde casi ocurrió el accidente. La miró desde ahí, no con preocupación, con esa expresión específica que tienen algunas personas cuando algo les interrumpe lo que estaban haciendo y lo consideran una molestia en lugar de una oportunidad para ayudar. Señaló con el dedo, sin palabras, sin pregunta, sin gesto de disculpa, hacia un rincón lateral del mostrador donde había un espacio para dejar paquetes. Eso fue todo. La chica acomodó la caja en el lugar indicado, firmó algo y salió sin quejarse, sin recibir una disculpa ni un gesto de reconocimiento, como si lo que acababa de ocurrir fuera el trato normal que esperaba encontrar ahí, como si ya supiera que en ese mostrador no había que esperar más que el mínimo. Sofía observó la escena completa, y lo que más le llamó la atención no fue la frialdad de Daniela, fue la naturalidad, la ausencia total de incomodidad, como si ese fuera el tono establecido de ese lugar, como si nadie, ni Daniela, ni los otros que pasaban, esperara nada diferente, ni considerara que algo estaba mal. Eso le decía más sobre la cultura de esa empresa que cualquier informe financiero que hubiera leído en los últimos 8 meses. Los informes le hablaban de eficiencia, de indicadores, de márgenes. Esto le hablaba de cómo se trataba a las personas cuando el costo de tratarlas bien parecía mayor que el costo de ignorarlas. Sofía había aprendido a leer los lugares a través de sus detalles invisibles, no los que aparecían en las presentaciones de PowerPoint ni en los manuales de procesos con sus flujogramas y sus protocolos de 5 pasos. Los reales, los que se revelaban en cómo un recepcionista trataba a un mensajero, en cómo un supervisor hablaba con su equipo
cuando creía que nadie de arriba escuchaba, en si los empleados se saludaban entre pisos por el nombre o se miraban como extraños en el ascensor, en si alguien recogía un papel del suelo, aunque no fuera su responsabilidad, o lo dejaba ahí porque alguien más lo haría, en los pequeños actos de indiferencia que acumulados construyen la cultura real de un lugar. Los gestos visibles eran la fachada, los gestos invisibles eran la verdad. Y Corporativo Sol Azteca, hasta ese momento tenía mucha fachada. A los 25 minutos de haber llegado, se abrió uno de los 2 ascensores del lobby y salió Ricardo García, 42 años, traje gris oscuro de buena factura, zapatos negros perfectamente, cabello peinado hacia atrás con una precisión que hablaba de rutina matutina cuidadosa. Era el tipo de hombre que inspira confianza antes de abrir la boca, no porque tenga algo especialmente llamativo, sino porque todo en él está exactamente donde debe estar. Una expresión de hombre acostumbrado a que las cosas funcionaran según su agenda, que llegaba a las reuniones y las reuniones comenzaban sin importar si faltaba alguien. Era el gerente general de la empresa. Llevaba 3 años en el cargo. Había sido contratado por los propietarios anteriores en un momento en que la empresa necesitaba ordenarse, y hasta esa mañana de lunes plomizo, tenía toda la razón del mundo para creer que su posición era sólida. Cruzó el lobby con paso seguro, saludó a Daniela con una familiaridad natural, un gesto breve, el nombre dicho sin detenerse, una sonrisa de reconocimiento mutuo que hablaba de una relación cómoda y sin fricciones. Luego giró hacia la salida principal, con la velocidad de alguien que ya tiene decidido dónde va. Fue entonces cuando sus ojos cayeron casi por accidente sobre la mujer sentada al fondo del lobby. Se detuvo. No porque la reconociera, no porque algo en su apariencia le indicara quién era o de dónde venía, sino porque algo en su postura no correspondía a la postura de alguien que espera un trámite. Estaba sentada con la espalda recta, sin recostarse en el espaldar, con el portafolio sobre las rodillas y las manos cruzadas encima, y miraba, no el teléfono, no la pantalla de la recepción, no el vacío con la paciencia resignada del que espera. Lo miraba a él sin apartar los ojos, sin el parpadeo de quien acaba de cruzarse con alguien, con la calma serena e inquietante de quien lleva tiempo observando y acaba de identificar algo relevante. Era la mirada de alguien que no estaba esperando un favor. Era la mirada de alguien que estaba tomando nota. ¿Le están atendiendo?, preguntó Ricardo acercándose con cautela. La pregunta era de cortesía, pero su tono era genuino. Algo en esa mujer lo había detenido, y no sabía bien qué. Me pidieron que esperara aquí, respondió Sofía con una sonrisa breve y sin explicar más. La respuesta era correcta, pero no era suficiente. No decía nada sobre quién era, qué buscaba, cuánto llevaba esperando. Ricardo la procesó en un segundo. Miró hacia Daniela con una expresión interrogativa. Daniela levantó levemente los hombros, casi imperceptiblemente, como diciendo que era una visita sin cita, sin información completa, sin prioridad visible. Ricardo asintió. Aceptó la explicación con la misma facilidad con que se acepta lo que uno no tiene tiempo de cuestionar. Y continuó su camino hacia la salida. Sofía lo vio irse y anotó mentalmente con la precisión fría de quien sabe que eso importa. El gerente general vio a una visitante sola sentada en el área de espera del fondo, sin atención aparente durante al menos media hora. No preguntó su nombre, no preguntó cuánto tiempo llevaba esperando, no ofreció gestionar nada. Intercambió un gesto con la recepcionista, recibió una respuesta vaga y siguió caminando. Era suficiente información. 28 minutos después de haber llegado al lobby, con la paciencia intacta y los ojos todavía registrándolo todo, Sofía sacó su teléfono con calma y marcó un número. Era el de su asistente personal, Lucía, quien llevaba 6 años trabajando con ella y conocía de memoria los protocolos de sus visitas sin anuncio. Lucía, dijo en voz baja pero clara, necesito que llames ahora a la línea principal de Corporativo Sol Azteca y preguntes por el gerente general. Diles que la señora Ramírez está en el lobby esperando hace casi media hora y que necesita ser atendida. Hubo una pausa breve al otro lado de la línea. No de sorpresa, Lucía ya había vivido variaciones de esta escena antes, sino de quien organiza rápidamente lo que va a decir. ¿Cuánto tiempo llevas esperando?, preguntó, aunque ya intuía la respuesta y lo que significaba. El suficiente, dijo Sofía y colgó. 90 segundos después, el teléfono del mostrador de recepción sonó. Daniela lo contestó con su tono habitual, el de quien atiende llamadas todo el día y las procesa en automático.
Pero a los 5 segundos, algo cambió. Su mano izquierda, que estaba apoyada en el mostrador, se tensó levemente. Sus ojos parpadearon 2 veces seguidas. Preguntó algo en voz baja, una confirmación, una aclaración, algo que necesitaba escuchar de nuevo para creerlo, y escuchó la respuesta al otro lado. Colgó. Se quedó inmóvil durante varios segundos, mirando la pantalla apagada de su computadora, como si las instrucciones de qué hacer a continuación pudieran aparecer ahí solas. Luego levantó los ojos hacia el fondo del lobby, hacia la mujer del traje azul marino, que seguía sentada exactamente donde había estado durante los últimos 28 minutos, con el portafolio café sobre las rodillas, con las manos cruzadas encima, con esa calma que ya no era simplemente paciencia, sino algo más, la calma particular de alguien que siempre supo que este momento iba a llegar y simplemente lo estaba dejando llegar. Y por primera vez en toda la mañana, Daniela la miró de verdad, no con el escáner rápido y automático de 3 segundos con que la había evaluado al llegar y decidido que no era urgente. La miró con los ojos abiertos del todo, con el reconocimiento tardío que llega cuando uno entiende demasiado tarde que lo que desestimó era exactamente lo que debería haber atendido primero, con esa mezcla específica de vergüenza genuina y miedo real que solo aparece cuando alguien comprende que cometió un error que ya no tiene reversa fácil. Sofía no se movió, no cambió su expresión, no la miró con triunfo ni con reproche. Siguió sentada exactamente igual, con la misma calma con la que había llegado. Dejó que el momento pesara porque ese peso era necesario, no era crueldad, era consecuencia. Y las consecuencias justas no necesitan apresurarse ni exagerarse. Llegan solas con el peso exacto que merecen. Daniela descolgó el teléfono de nuevo, esta vez para llamar a Ricardo García. Lo que estaba a punto de ocurrir en ese lobby no era solo una conversación incómoda entre una empleada y una jefa que no sabía que lo era. Era el principio del momento en que todo el edificio entendería que algo había cambiado, que alguien había llegado, que las reglas, los tratos y las costumbres silenciosas que habían funcionado hasta ese lunes plomizo de Ciudad de México ya no eran suficientes. Y esa alguien seguía sentada al fondo esperando con una paciencia que no era debilidad, era poder. Ricardo García recibió la llamada de Daniela cuando ya estaba en el estacionamiento del sótano, con las llaves de su carro en la mano derecha y la mente en la reunión de las 11 a la que se dirigía. Contestó sin mirar quién llamaba, con el automatismo de quien siempre está disponible. Escuchó las primeras palabras y no entendió. Pidió que le repitiera. Cuando Daniela lo hizo, con la voz apenas más baja que antes, como si la acústica del estacionamiento pudiera escucharla, hubo un silencio de exactamente 3 segundos en la línea. 3 segundos en los que Ricardo García reorganizó en tiempo real todo lo que sabía sobre esa mañana y lo que significaba. Luego vinieron las preguntas rápidas, atropelladas, en voz baja, como si el estacionamiento vacío pudiera escucharlo y juzgarlo. ¿Cómo que la señora Ramírez, la dueña nueva, desde cuándo está ahí? ¿Cuánto tiempo lleva esperando? ¿Por qué no lo llamaron antes? ¿Por qué nadie la identificó? ¿Por qué nadie subió a avisarle? Daniela no tenía respuestas que sonaran bien, tenía solo la verdad. Y la verdad era exactamente lo que ambos sabían que no era suficiente en ese momento. Ricardo colgó, caminó de regreso al edificio con un paso completamente diferente al de 5 minutos atrás. Ya no era el paso de un hombre con agenda propia y dirección clara. Era el paso de alguien que acaba de entender que la agenda la pone otro. Rápido, pero no en carrera, porque correr en el estacionamiento habría sido visible, y lo visible era lo que menos quería en ese momento. Cruzó las puertas de vidrio del lobby, atravesó el espacio sin mirar a nadie, sin el saludo habitual a la persona de seguridad, sin el gesto de reconocimiento a quien pasaba cerca, y sus ojos fueron directamente hacia el fondo, hacia las sillas de espera, hacia la mujer del traje azul marino, que seguía ahí, exactamente igual que cuando la había visto 10 minutos antes, como si el tiempo no le pesara, como si llevar 35 minutos esperando en el lobby de su propia empresa fuera una decisión que simplemente había tomado esa mañana y de la que no se arrepentía, sin irritación visible, sin el lenguaje corporal de quien espera demasiado y ya no lo aguanta, con una quietud que ahora que Ricardo la veía con otros ojos, no era resignación, era elección. La vio con esos ojos nuevos y sintió que algo se le invertía en el estómago. Sofía lo vio venir desde lejos. Lo vio ajustarse la corbata con un gesto casi inconsciente, la mano que sube sola al nudo,
cuando el cuerpo busca orden donde la mente acaba de perderlo. Lo vio exhalar una vez larga y controlada, antes de llegar a la distancia en que sería audible. Lo vio construir en el camino una expresión de calma profesional que no correspondía del todo a lo que sus ojos delataban, esa mezcla específica de hombre que ha gestionado muchas crisis, y este es el primero que se le fue de las manos, antes de que supiera que era una crisis. Sofía se puso de pie antes de que él llegara. No porque sintiera necesidad de recibirlo parada, no porque el protocolo lo exigiera, sino porque prefería ese tipo de conversaciones difíciles de pie, en el mismo nivel, sin las geometrías de poder que crean los asientos y las alturas. «Señora Ramírez», dijo Ricardo extendiendo la mano con una sonrisa que quería parecer cálida. Pero llegó medio segundo tarde con esa fracción de retraso que delata lo que no se puede ocultar del todo. «Ricardo García, gerente general. Es un honor tenerla aquí. Lamento profundamente que no la hayamos atendido como corresponde desde el primer momento». Sofía estrechó su mano con firmeza. Una sola vez, la mano de alguien que ha dado y recibido miles de apretones de manos y sabe distinguir entre los que dicen algo y los que solo son gesto. «Buenos días, Ricardo», respondió con calma. «No se preocupe, aprendí mucho mientras esperaba». Fue una frase corta, dicha sin ningún énfasis particular, pero Ricardo García la procesó en tiempo real y entendió exactamente lo que significaba, que el tiempo en esas sillas no había sido tiempo perdido, no había sido una espera inútil ni un error que se borraba con disculpas, había sido tiempo de observación, tiempo de información, y eso, para alguien en su posición, era lo más inquietante que podía escuchar, porque significaba que ella venía con datos que él no había tenido oportunidad de preparar. «Por favor», dijo señalando hacia los ascensores, «permítame acompañarla, tenemos una sala lista para recibirla». «En un momento», dijo Sofía y se giró. Lo que ocurrió en ese instante fue algo que nadie en el lobby había anticipado. Sofía no caminó hacia los ascensores. Caminó hacia el mostrador de recepción con ese paso tranquilo y firme, sin aceleración ni dramatismo, que era simplemente su forma natural de moverse por cualquier espacio. Ricardo la siguió un paso atrás, sin saber exactamente qué iba a ocurrir, pero ya sin la ilusión de que iba a poder dirigirlo. Dos empleados que cruzaban el lobby en ese momento también se detuvieron, casi sin darse cuenta, atraídos por algo que no sabían nombrar, pero que sentían en el cambio de temperatura del ambiente, como cuando un espacio que tenía un ritmo estable de repente lo pierde. Daniela estaba detrás del mostrador, las manos sobre el teclado, pero inmóviles, los ojos puestos en Sofía, con esa mezcla de vergüenza anticipada y esperanza absurda de que todo pudiera resolverse en silencio, sin testigos, con una frase rápida y discreta que lo cerrara todo. No iba a ser así. Sofía se detuvo frente al mostrador, no habló de inmediato, dejó que el silencio llegara primero, que ocupara el espacio, que hiciera su trabajo. Miró a Daniela durante un momento que para la recepcionista debió sentirse mucho más largo de lo que fue. Y luego habló con una voz que no era alta, no buscaba el volumen para impresionar, no era agresiva, no buscaba el espectáculo, pero era completamente clara, del tipo de claridad que no necesita repetirse porque la primera vez ya lo dijo todo. «Quiero que entiendas algo», dijo Sofía, «no te estoy hablando para humillarte, te estoy hablando porque lo que ocurrió esta mañana no fue solo un error de protocolo, fue un reflejo de cómo esta empresa trata a las personas cuando cree que no tienen poder. Y eso en una empresa que yo dirijo no es aceptable». Daniela abrió la boca levemente. La cerró. «Llegué hace 38 minutos», continuó Sofía con el mismo tono, sin apresurarse. «Esperé sin identificarme porque quería ver cómo funcionaba este lugar de forma natural, sin escenario preparado, sin protocolo activado, porque alguien importante estaba mirando. Vi cómo me ignoraste durante los primeros 8 minutos. Vi cómo le señalaste unas sillas a una visitante con un gesto sin palabras, sin cortesía. Vi cómo una chica joven casi dejó caer una caja pesada a 2 metros de donde estabas y no te moviste. Y vi cómo le hablaste a otras personas con una calidez que a mí no me diste, porque evaluaste en 3 segundos que yo no lo merecía». El lobby estaba completamente quieto, los 2 empleados que se habían detenido no se habían movido. Una mujer que acababa de salir del ascensor y había dado 3 pasos hacia la salida, también se había detenido mirando la escena con la atención involuntaria de quien siente que está siendo testigo de algo que importa. Ricardo García estaba de pie a 1 metro de distancia con una expresión que era una mezcla incómoda de pena ajena
reconocimiento propio y algo que se parecía a la gratitud extraña de quien recibe una lección que no pidió, pero necesitaba. Daniela tenía los ojos brillantes. No lloraba, pero estaba en ese filo delgado e inestable, donde el orgullo y la vergüenza pelean en silencio, sin que ninguno gane limpiamente y sin que el cuerpo sepa bien qué hacer con lo que siente. «No soy tu enemiga», dijo Sofía, y su voz bajó apenas un tono, como si esa parte fuera solo para ella, como si el lobby hubiera desaparecido y fueran las dos solas. «Pero soy la dueña de esta empresa, y a partir de hoy el estándar de cómo tratamos a cada persona que entra por esas puertas va a cambiar. No importa si llega en traje de diseñador o en ropa de trabajo, no importa si tiene cita registrada o llega sin previo aviso, no importa si parece importante o invisible. Cada persona que entre aquí merece ser tratada con dignidad desde el primer segundo, sin evaluarla, sin decidir primero si lo merece. ¿Entendido?». Daniela asintió una vez despacio con el gesto de alguien que entiende de verdad, no de alguien que asiente para que paren. Sofía sostuvo su mirada un momento más, no con dureza, con la atención de quien quiere asegurarse de que lo que dijo llegó a donde tenía que llegar. Luego se giró hacia Ricardo, que seguía de pie con esa expresión que todavía no había encontrado dónde acomodarse del todo. «Ahora sí», dijo Sofía con una calma que cortaba más limpio que cualquier grito, «podemos subir». Caminó hacia los ascensores. Ricardo la siguió. Las puertas se abrieron, entraron, se cerraron, y el lobby de Corporativo Sol Azteca quedó en silencio durante varios segundos, con cada persona presente, procesando en su propio tiempo y a su propio ritmo lo que acababa de ocurrir. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos pensaron con distintas palabras y distintos grados de certeza lo mismo, que lo que acababan de ver no era solo una corrección, era un comienzo, y que nada en ese edificio iba a ser exactamente igual de ahora en adelante. El ascensor subió en silencio hasta el piso 8. Ricardo García presionó el botón con un dedo que no temblaba, pero que tampoco tenía la seguridad automática de siempre. Sofía estaba a su lado, portafolio en mano, mirando los números que cambiaban iluminados sobre la puerta, con esa expresión que él ya estaba aprendiendo en tiempo acelerado, en los últimos 20 minutos, a reconocer como su estado natural, completamente presente, completamente tranquila, procesando todo sin mostrar nada. El ascensor llegó. Las puertas se abrieron con un sonido suave. Ricardo la condujo por un pasillo amplio con paredes blancas y puertas de vidrio a ambos lados. Oficinas abiertas, escritorios organizados, pantallas encendidas, gente trabajando, hablando por teléfono, mirando documentos. Era un piso de trabajo real y funcional, sin la artificialidad de un espacio que se prepara para visitas. Algunos empleados levantaron la vista al verlos pasar. Otros continuaron con lo suyo. Nadie sabía todavía quién era la mujer del traje azul marino que caminaba junto al gerente general con esa calma que no correspondía a ninguna de las visitas que ese pasillo solía recibir. Ricardo la llevó hasta una sala de reuniones en el extremo del pasillo, vidrio en 3 de sus 4 paredes, una mesa larga de madera oscura con 8 sillas de cuero negro, una pantalla grande al fondo, una planta en el rincón derecho. Sobre la mesa, una jarra de agua y vasos transparentes colocados con la prisa discreta de quien tiene 5 minutos para compensar con detalles lo que no pudo compensar con tiempo. «Por favor», dijo Ricardo señalando la cabecera de la mesa con un gesto que era parte cortesía, parte hábito de alguien que ha aprendido que sentar a los visitantes importantes en la cabecera hace que la conversación fluya mejor. Sofía se sentó, no en la cabecera que él señalaba, en el centro de uno de los lados largos, de frente a la puerta de vidrio, con visión completa del pasillo exterior y de quién pasaba por él. Ricardo tomó nota de ese detalle en silencio. Era la posición de alguien que no necesita la cabecera para sentirse con autoridad, que la trae consigo. Se sentó frente a ella. «Señora Ramírez», comenzó con el tono de alguien que ha estado ensayando las primeras palabras en el ascensor y en el pasillo, y aún así no está completamente seguro de que sean las correctas. «Quiero reiterarle mis disculpas por lo ocurrido en el lobby esta mañana. Lo que usted experimentó no refleja los estándares de atención que esta empresa debería tener, y le aseguro que voy a ocuparme personalmente de que no vuelva a ocurrir». Sofía sirvió agua en su vaso despacio, con la misma calma con que hacía todo. Luego lo dejó sobre la mesa sin tomar y miró a Ricardo. «Ricardo», dijo, «antes de que continuemos con las disculpas, quiero que sepas algo que va a cambiar el contexto de esta conversación». Ricardo esperó.
Esta no es mi primera visita a esta empresa. El ceño de Ricardo se frunció levemente. La frase no encajaba con nada de lo que tenía en su mente sobre esa mañana. No lo entiendo. En nuestros registros no hay ninguna visita previa de su parte. No en sus registros, confirmó Sofía, pero sí ocurrió. Vine hace 4 meses, también sin anunciarme, también sin identificarme. Estuve 2 horas completas en el edificio. Recorrí 3 pisos distintos. Hablé con 7 personas entre empleados, un proveedor que estaba entregando material y un cliente que llevaba 40 minutos esperando en recepción sin que nadie le hubiera dicho por qué, y me fui sin que nadie supiera quién era, sin que nadie lo notara. El silencio que siguió no fue el silencio incómodo de quien no sabe qué decir. Fue el silencio más pesado, el de quien está procesando implicaciones que van llegando en oleadas, una detrás de otra, cada una más amplia que la anterior. Ricardo organizó la información en voz alta, casi sin proponérselo. Si usted estuvo aquí hace 4 meses, lo que pasó hoy no es una excepción. No, dijo Sofía, y no agregó más porque no era necesario. Era confirmación, era comparación, era un panorama construido con tiempo y metodología, y paciencia de 2 visitas separadas por 4 meses, que le daba una imagen de esa empresa con una profundidad que ningún informe podía dar. Y Ricardo no había tenido oportunidad de preparar ninguna defensa frente a eso, porque no sabía que había nada que defender. ¿Y qué encontró en esa primera visita? Preguntó y lo preguntó de verdad, sin la formalidad de quien pregunta por preguntar, con la atención real de quien sabe que la respuesta va a importar. Sofía abrió su portafolio café por primera vez desde que había llegado al edificio. Sacó una carpeta delgada, sin logo ni membrete, y la colocó sobre la mesa. La deslizó hacia Ricardo, pero no la abrió ella, la dejó ahí. Dentro hay notas de las 2 visitas, dijo. No son acusaciones, son observaciones con fecha, hora y descripción de lo que ocurrió. Las escribí a mano el mismo día, mientras los detalles todavía estaban frescos. Ricardo abrió la carpeta, tomó las hojas con cuidado, como quien toma algo que sabe que contiene más de lo que parece. Comenzó a leer lo que estaba escrito en esa letra pequeña y ordenada. No era el lenguaje legal ni el corporativo, era el lenguaje directo de quien describe lo que vio sin adornarlo ni dulcificarlo. Un proveedor que esperó 40 minutos para entregar una factura simple, porque nadie en el área de compras quería hacerse responsable de recibirla, y el proveedor dijo que no era la primera vez. Un empleado del área de logística que habló con un cliente por teléfono, con un tono que rozaba la hostilidad, usando la palabra, usted tiene que entender 3 veces en 2 minutos, que es la forma educada de decir que el problema es del cliente. Una reunión de equipo en el 3er piso donde el supervisor interrumpió a 3 personas distintas sin dejarlas terminar una sola idea completa, y los 3 continuaron como si fuera normal porque probablemente lo era. Una situación donde un trabajador de menos de un mes en la empresa preguntó algo a un colega más antiguo y recibió como respuesta un gesto de fastidio visible y la frase dicha en voz baja pero audible, «Eso no es mi problema». Pequeños momentos invisibles para quien los vivía como normalidad absoluta, devastadores para quien los leía, reunidos en 3 hojas de papel, uno detrás del otro, sin distancia entre ellos. Ricardo dejó las hojas sobre la mesa, se recostó levemente en su silla. Por primera vez en toda la mañana, en toda la interacción desde que había entrado al lobby con paso seguro de hombre con agenda, su expresión no era de gerente en control, era de persona que acaba de entender la magnitud real de algo que había preferido no ver con demasiada claridad. Porque ver las cosas con claridad a veces obliga a hacer lo que da miedo hacer. Hubo un silencio largo. «Soy responsable de esto», dijo finalmente sin matices, sin el pero que casi siempre viene después. Y fue precisamente eso, la ausencia del pero, lo que subió su posición en los ojos de Sofía, aunque ella no lo mostró. «En parte», respondió ella, «pero no completamente. Los problemas de cultura tienen raíces largas y profundas. Algunos de lo que está escrito en esas hojas viene de antes de que tú llegaras, de hábitos instalados durante años que nadie cuestionó, porque funcionaban lo suficientemente bien para que nadie los tocara. Lo que sí es tu responsabilidad, completa e indelegable, es lo que ocurre a partir de ahora, y eso es exactamente de lo que quiero hablar hoy». Ricardo la miró con la atención que ya no tenía ningún rastro de protocolo. Era la atención real, abierta, de alguien que está escuchando porque lo que viene importa de verdad y lo sabe. Sofía tomó el vaso de agua por primera vez,
Bebió un sorbo, lo dejó sobre la mesa. Esta empresa tiene potencial real, dijo. Los números me lo dijeron cuando decidí comprarla. La estructura financiera, la cartera de clientes, las 3 líneas de servicio, la posición en el mercado. Todo eso me dijo que había algo aquí que valía la pena, pero los números no me cuentan si las personas que trabajan aquí llegan cada mañana sintiéndose valoradas o sintiéndose invisibles. No me dicen si un cliente se va con ganas de volver o simplemente se va. No me dicen si el equipo trabaja con orgullo o con el miedo silencioso de quien sabe que si levanta la voz le cuesta. Eso solo se ve cuando llegas sin anunciarte y te quedas callada a observar. Hizo una pausa. Hoy me hicieron esperar 38 minutos en el lobby de mi propia empresa, continuó. Y aunque fue incómodo, y aunque no fue lo que esperaba, te voy a decir algo que quizás no esperas escuchar. Me alegra que haya ocurrido, porque me confirmó con precisión exactamente lo que necesitaba confirmar y ahora sé con certeza por dónde empezar. Ricardo esperó. Vamos a empezar desde la entrada, dijo Sofía, literalmente, desde las puertas de vidrio hasta el último piso. Y vamos a construir una cultura donde cada persona que entre a este edificio, sea quien sea, sienta desde el primer segundo que este es un lugar donde la tratan como ser humano, no como una categoría, no como un trámite, como una persona. ¿Estás dispuesto a trabajar en eso conmigo? Ricardo no dudó. Sí, dijo. Y por primera vez en toda la mañana, Sofía sonrió. No una sonrisa amplia ni performativa, una sonrisa breve, real, de alguien que acaba de encontrar el primer punto sólido desde donde construir algo que vale la pena. Afuera, en el pasillo de vidrio, 3 empleados que habían pasado caminando en distintos momentos se habían detenido sin coordinación previa, cada uno en un punto diferente del pasillo, atraídos por algo que no sabían nombrar del todo, pero que sentían que en esa sala estaba ocurriendo algo que iba a cambiar de alguna manera, que todavía no podían calcular la forma en que todos ellos llegaban a trabajar cada mañana. Y tenían razón. A las 11:40 de la mañana, Ricardo García abrió el grupo interno de coordinación de la empresa en su teléfono y escribió un mensaje breve, directo, sin contexto adicional. Reunión general, sala principal, 12 del mediodía, asistencia obligatoria para todos los equipos disponibles. Lo envió, lo guardó y continuó con lo que tenía que hacer. En empresas como Corporativo Sol Azteca, ese tipo de mensajes sin explicación, convocatoria repentina, horario inmediato, obligatoria, que pocas veces aparecía así en esa palabra tan directa, generaban exactamente el tipo de conversaciones que ocurren en voz baja cerca de las máquinas de café, en los pasillos entre escritorios, en los mensajes directos entre compañeros que se preguntan si el otro sabe algo que ellos no saben, que si alguien fue despedido, que si había una auditoría externa, que si los números del trimestre no habían salido bien y venía una reestructuración, que si venían cambios desde arriba. La palabra arriba se repitió varias veces esa mañana en distintos pisos y distintos grupos pequeños de personas que intercambiaban teorías con la energía específica de quien no tiene información y trata de construirla con poco que tiene. Nadie sabía todavía cuán literal era esa palabra, cuán real era ese arriba. Sofía pasó la hora siguiente recorriendo el edificio con Ricardo, no como inspección formal con portapapeles y lista de verificación y el lenguaje serio de quien viene a auditar. Como recorrido humano, entraban a las áreas. Ricardo presentaba brevemente a los equipos. Sofía saludaba a cada persona por su nombre si había una placa visible en el escritorio. Preguntaba en qué trabajaban. Escuchaba las respuestas con una atención que no era de protocolo ni de quien quiere parecer cercano. Era la atención de quien genuinamente quiere entender. Varios empleados la miraban con esa expresión de quien intenta ubicar a alguien sin lograrlo del todo. Una cara nueva acompañando al gerente general con una calma que no correspondía a ningún perfil de visita corporativa que hubieran recibido antes. En el segundo piso pasaron por el área de operaciones. Jorge, un hombre de unos 50 años con anteojos de aumento y una taza de café que debía llevar horas enfriándose sobre el escritorio, levantó la vista cuando entraron y la sostuvo en Sofía un segundo más de lo necesario. No por reconocimiento, por esa sensación que tienen algunas personas de muchos años en un lugar, de que algo en el ambiente es diferente hoy, aunque no puedan decir exactamente qué. En el tercer piso, en el área de servicio al cliente, Sofía se detuvo frente al escritorio de una mujer de unos 40 años con anteojos de marco rojo
y una planta pequeña sobre su mesa. No una planta corporativa en maceta estándar, una planta personal, de esas que alguien trae de su casa porque quiere un poco de verde en su espacio. La placa sobre el escritorio decía Elena Sánchez. «Elena», dijo Sofía, «¿cuánto tiempo lleva en la empresa?» Elena miró brevemente a Ricardo, ese gesto automático de quien busca permiso o referencia antes de responder a alguien que no conoce en el contexto corporativo. Y luego respondió, 6 años, señora. ¿Le gusta lo que hace? La pregunta la tomó desprevenida. Se notó en la pausa de un segundo antes de responder, en la forma en que el cuerpo se acomodó levemente en la silla. No era el tipo de pregunta que hacían las visitas corporativas. Las visitas corporativas preguntaban por procesos, por indicadores, por flujos de trabajo. «Sí», dijo Elena con una honestidad que no había tenido tiempo de filtrar. «Cuando puedo ayudar de verdad a alguien, sí. Cuando un cliente llama con un problema y yo puedo resolverlo, me gusta. ¿Y cuando no puede?». Elena dudó. Miró de nuevo a Ricardo, más deliberadamente esta vez, con el gesto de quien está calculando cuánto puede decir y a quién. «A veces los procesos no nos dejan ser tan ágiles como quisiéramos», dijo, eligiendo las palabras con el cuidado de alguien que ha aprendido a traducir las verdades incómodas en el lenguaje seguro de lo corporativo. Sofía asintió. No presionó más porque no era necesario presionar. Ya había recibido lo que necesitaba, incluyendo la pausa, incluyendo la mirada hacia Ricardo, incluyendo la traducción corporativa de una frustración real que Elena no había sentido que podía decir de otra forma. Le decía que había personas en ese equipo, con criterio genuino, con vocación real por el trabajo, con ideas que nadie había tenido el tiempo ni la voluntad de preguntarles, atrapadas en una cultura donde decir lo que uno piensa con libertad no siempre era seguro, donde la iniciativa podía ser un riesgo y el silencio era más cómodo que la voz. Esas eran las personas que Sofía quería liberar y potenciar. A las 12 en punto, la sala principal del 8º piso estaba llena. No era un auditorio formal con sillas alineadas en filas y un escenario elevado. Era una sala grande de techos altos, con sillas dispuestas en semicírculo y ventanales amplios que daban a la avenida. La luz natural entraba sin filtro y hacía que el espacio se sintiera más honesto, menos corporativo. Había aproximadamente 60 personas, algunos de pie en los bordes, porque las sillas no alcanzaron. Caras de distintas edades, distintas áreas, distintos niveles de certeza sobre lo que estaba a punto de ocurrir. El murmullo que las llenaba era el de 60 personas que comparten la misma pregunta y ninguna tiene la respuesta. Ricardo entró primero, luego entró Sofía. El murmullo se fue apagando de forma orgánica, como cuando una ola llega a la orilla y el mar decide, por un momento breve y perfecto, quedarse quieto. No fue un silencio pedido, fue un silencio que llegó solo, atraído por algo en la forma en que esa mujer entró a la sala, sin presentación previa, sin la energía anunciada de quien viene a dar un discurso, con esa misma calma que había tenido en el lobby, en el ascensor, en la sala de reuniones, una calma que a esta altura ya no necesitaba contexto para comunicar que había algo sólido detrás de ella. Algunas personas la reconocieron de haberla visto pasar por sus pisos en la última hora. Otras la veían por primera vez. Todas sintieron lo mismo, que esa mujer tenía algo que hacía que quisieras escuchar antes de que dijera una sola palabra. Ricardo tomó la palabra primero. «Buenos días a todos», dijo. «Gracias por venir con tan poco tiempo de aviso. Sé que interrumpí sus horarios y sus pendientes, y les pido disculpas por eso, pero lo que quiero compartirles hoy no podía esperar hasta la semana que viene». Hizo una pausa breve. «Esta mañana alguien visitó nuestra empresa, alguien a quien, debo decirlo con honestidad, no recibimos como correspondía desde el primer momento. Hubo un movimiento sutil en la sala, no de sorpresa, sino de reconocimiento de que lo que venía era serio. Les presento a Sofía Ramírez», continuó Ricardo, «propietaria mayoritaria de Corporativo Sol Azteca». Lo que siguió no fue un jadeo dramático, ni el tipo de reacción que aparece en las películas cuando se revela algo inesperado. Fue algo más real y más revelador. Fue el silencio particular de 60 personas, procesando en simultáneo una información que cambia el contexto de todo lo que han vivido en los últimos meses sin saberlo, que reorganiza el significado de conversaciones, de visitas, de pequeños momentos que de repente adquieren una dimensión que antes no tenían. Fue Elena Sánchez en algún punto del semicírculo, que cerró los ojos por un segundo como quien necesita un momento para reordenar algo interno.
Fue la rigidez visible en los hombros de dos personas del área administrativa que intercambiaron una mirada rápida cargada de algo que no era tranquilidad. Y fue Daniela Morales, que había subido entre el personal general, sentada con las manos juntas sobre las rodillas y los ojos puestos en el piso, con una fijeza que hablaba más que cualquier expresión. Sofía se puso de pie, caminó hasta el centro del espacio de frente a todos, sin micrófono. Su voz llegaba sola con la claridad necesaria, sin presentación en pantalla, sin notas en la mano. «Gracias por estar aquí», dijo. «Voy a ser directa con ustedes porque creo que se lo merecen y porque creo que es la única forma de empezar algo real. Esta mañana llegué a este edificio sin identificarme. Esperé en el lobby 38 minutos. Nadie supo quién era. Y en esos 38 minutos, y en el recorrido que hice 4 meses atrás, también sin identificarme, aprendí más sobre esta empresa que en todos los informes que me han enviado desde que la adquirí. Nadie se movió. Lo que encontré no es una empresa mala. Encontré una empresa con personas capaces, con procesos que funcionan en muchas áreas, con potencial real para crecer y para hacer algo que sus propias personas sientan como propio. Pero también encontré algo que me preocupa de verdad. Encontré una cultura donde el trato que recibe una persona depende de cómo se ve, de si parece importante, de si alguien decide en 3 segundos que merece atención o que puede esperar. Y eso en cualquier empresa que yo dirija no tiene lugar. Ningún sonido. «No estoy aquí para buscar culpables», dijo. Y su mirada recorrió la sala con calma, deteniéndose en distintos puntos, en distintas caras. Los hábitos de una cultura no los construye una sola persona, los construyen todos, poco a poco, con cada decisión pequeña que se toma o que se deja de tomar. Estoy aquí para decirles que ese patrón termina hoy, y que ese cambio no viene de un memorando que nadie lee ni de una capacitación de 2 horas un viernes por la tarde, que todos olvidan el lunes siguiente. Viene de una decisión que cada uno de ustedes toma cada mañana cuando llega aquí y decide cómo va a tratar a la siguiente persona que se le acerque, sea quien sea. Una pausa larga, deliberada. «Les voy a pedir algo», dijo finalmente. «No perfección, no una transformación imposible de la noche a la mañana. Les voy a pedir honestidad, que si algo no funciona y tienen una idea mejor, la digan. Que si alguien en este equipo necesita apoyo, lo pidan. Que si ven algo que no está bien, lo nombren. Voy a estar presente en esta empresa de una forma que quizás no estaban acostumbrados a ver de un propietario. Y mi puerta, a diferencia de lo que ocurrió esta mañana en el lobby, siempre va a estar abierta para quien llegue». Fue entonces cuando Elena Sánchez, la mujer del 3er piso, con los anteojos de marco rojo y la planta pequeña sobre su escritorio, comenzó a aplaudir sola. Primero, con las palmas juntas y los ojos brillantes de alguien que lleva 6 años esperando escuchar exactamente esas palabras y que ya había empezado a dejar de esperar. 3 segundos, 4, y la sala entera se unió. No fue un aplauso de protocolo de esos que se dan porque es lo que toca dar cuando alguien termina de hablar. Fue el aplauso con el que las personas responden cuando algo verdadero acaba de llegar a donde tenía que llegar, cuando reconocen en voz alta que lo que acaban de escuchar era lo que necesitaban. Sofía los dejó aplaudir. No sonrió de inmediato, no hizo el gesto de quien recibe el reconocimiento que esperaba. Primero los miró, los recorrió con los ojos, uno por uno en la medida en que podía, con la misma atención con que los había mirado mientras hablaba, y cuando sonrió, fue con esa sonrisa breve y honesta que ya algunos en esa sala habían aprendido a reconocer como la más real que tenía. Afuera, el cielo plomizo de Ciudad de México había comenzado a abrirse en algún punto sobre los edificios, no completamente, solo una grieta de luz entre las nubes, lo suficiente. La sala fue vaciándose despacio después de que Sofía terminó de hablar, no con la prisa de quien quiere escapar de algo incómodo, sino con la lentitud de quien necesita tiempo antes de volver al escritorio y continuar el día como si nada hubiera cambiado, cuando sabe con certeza que algo ha cambiado y está procesando exactamente qué. Los grupos se formaban de forma natural en el pasillo, en la zona de los ascensores, en las esquinas cerca de las ventanas del 8º piso, voces bajas, expresiones serias, algunos gestos de asentimiento, la conversación que ocurre cuando una idea nueva o una verdad que ya existía, pero que nadie había dicho en voz alta, aterriza en un lugar y necesita reorganizarse para hacerle espacio. Ricardo se quedó hablando con Sofía en la sala durante algunos minutos más, coordinando los siguientes pasos concretos, acordando una agenda para la semana siguiente
que ya no era la agenda de siempre, primeras conversaciones con los líderes de área, espacios de escucha para los equipos, revisión de los protocolos de atención en todos los puntos de contacto con visitantes y clientes. Era una conversación práctica, sin la tensión de la mañana, pero con el peso real y tangible de lo que venía. Sofía hablaba con precisión, sin vaguedades, sin el lenguaje aspiracional que a veces reemplaza los planes concretos. Ricardo tomaba notas con una atención diferente a la de siempre. Ya no era la atención del gerente que gestiona una visita difícil. Era la atención de alguien que está recalibrando su propio rol en tiempo real y entiende que lo que recalibra importa. Daniela Morales salió de la sala entre los primeros. Caminó hasta el ascensor sin esperar a nadie. Entró sola. Cuando las puertas se cerraron y quedó sin testigos, sin compañeros, sin el ambiente de la reunión, sin los ojos de nadie sobre ella, exhaló de una forma que llevaba horas sin poder hacer. No era un suspiro de alivio. Era el tipo de exhalación física profunda e involuntaria que viene cuando el cuerpo suelta algo que ha cargado con tensión durante horas sin tener dónde ponerlo. Se miró en el reflejo metálico de las puertas del ascensor. La imagen era borrosa, distorsionada por el acero cepillado, pero suficientemente clara. Vio el uniforme impecable, el cabello recogido con esmero, las uñas de color vino, todo exactamente igual que en la mañana, todo completamente diferente. El ascensor bajó. Las puertas se abrieron en el lobby. Daniela volvió a su puesto detrás del mostrador circular. Su compañera, que no había estado en la reunión porque alguien tenía que cubrir la recepción durante ese tiempo, la miró con la curiosidad acumulada de quien ha estado esperando información que sabe que existe. «¿Qué pasó?», preguntó en voz baja. Todos bajaron con una cara diferente. «Después te cuento», dijo Daniela. Se sentó, encendió la pantalla, puso las manos sobre el teclado y se quedó quieta durante varios segundos, mirando el lobby sin verlo. Realmente veía otra cosa. Veía la mañana reproduciéndose con una claridad que hubiera preferido no tener, con ese tipo de memoria nítida que conserva los momentos de los que uno se arrepiente y que el cerebro insiste en reproducir con todo el detalle. La mujer del traje azul marino llegando por las puertas de vidrio, la mirada rápida que le había dado de menos de 3 segundos, el escáner automático de quien lleva años haciendo eso sin cuestionarlo, y la decisión instantánea que había tomado basada en esos 3 segundos. No es urgente, puede esperar. Los 8 minutos que la dejó esperando mientras terminaba una conversación que podría haber terminado en 30 segundos. El gesto vago con que la había señalado hacia las sillas del fondo, sin palabras, sin el mínimo gesto que le dijera que era una persona y no un número en una cola. La expresión de Sofía cuando caminó hacia el mostrador frente a todos y habló con esa voz que no gritaba, pero que llegaba a todos lados y que decía exactamente lo que tenía que decir sin un gramo de más. Lo que más le pesaba, Daniela lo entendió mientras miraba el lobby vacío. No era haber cometido ese error frente a la dueña de la empresa. Eso era vergonzoso, sí, y tenía consecuencias que todavía no conocía del todo. Pero no era lo más pesado. Lo más pesado era algo que tardó un poco más en nombrarse a sí misma con honestidad, con las palabras exactas y no con las versiones suavizadas, que si Sofía Ramírez hubiera entrado esa mañana con un bolso de marca reconocible en el brazo, con asistentes detrás, con la energía de alguien que espera ser recibido como importante, ella la habría atendido de inmediato con la sonrisa completa, con toda la calidez del protocolo activada al 100%. Y eso significaba que lo que había ocurrido esa mañana no había sido un descuido, no había sido un mal día, no había sido una distracción momentánea, había sido un criterio, el suyo, instalado sin que ella lo hubiera examinado nunca, sin que nadie se lo hubiera cuestionado, funcionando en automático desde hacía años. El criterio de que la importancia de alguien se lee en su apariencia, de que quien parece poderoso merece atención y quien no parece poderoso puede esperar. Ese criterio lo tenía y hasta esa mañana nunca había tenido razones para revisarlo. Eso era lo que dolía, con esa clase de dolor que no es agudo, sino profundo, que no dura un momento, sino que se instala y pide que hagas algo con él. A la 1:15 de la tarde, cuando el lobby tenía el ritmo más tranquilo del mediodía y su compañera había salido a almorzar, Daniela hizo algo que no había planeado hacer. Abrió el cajón inferior de su escritorio, sacó una hoja en blanco, tomó un bolígrafo y comenzó a escribir. No un informe, no una disculpa formal para recursos humanos,
con el lenguaje cuidadoso de quien quiere que conste en acta que reconoce el error. Una carta para Sofía Ramírez, a mano con su letra real, sin corrector ni borrador, ni segunda oportunidad de elegir las palabras. Escribió durante 20 minutos, algunos párrafos los tachó y los volvió a escribir, no porque buscara la elegancia, sino porque buscaba la verdad. Y la verdad a veces requiere más de un intento antes de llegar en las palabras correctas. Escribió que entendía lo que había ocurrido esa mañana, que no iba a buscar excusas porque no tenía ninguna que fuera suficiente, que la forma en que había tratado a las personas esa mañana, no solo a Sofía, sino a la chica de la caja y al hombre que llegó después con una pregunta simple y recibió medio minuto de su atención, y a otros, que habían pasado por el mostrador con la misma invisibilidad que ella les asignaba sin pensarlo, no correspondía a la persona que creía ser, ni a la profesional que quería ser, que había aprendido ese día algo que ninguna capacitación habría podido enseñarle de la misma forma, y que si tenía la oportunidad de continuar en esa empresa, quería usarla de una forma diferente, no para que nadie la observara, para poder mirarse en el espejo del ascensor y reconocerse. Dobló la hoja en 3 partes, escribió el nombre en el exterior con la misma letra, la dejó sobre el mostrador frente a ella y se quedó mirándola durante un momento largo, con la incertidumbre de quien no sabe si lo que está a punto de hacer es valiente o ingenuo. Fue exactamente en ese momento cuando las puertas de vidrio del lobby se abrieron y entró una mujer mayor de unos 65 años, con un abrigo oscuro y sencillo y un bolso de tela, con el asa desgastada por el uso. Caminó con pasos lentos y cuidadosos hacia el mostrador, un poco encorvada, con la expresión de quien no está completamente segura de estar en el lugar correcto y no quiere molestar si lo está. «Buenas tardes», dijo con voz suave. «Vengo a dejar unos documentos para el área de contabilidad. Me dijeron que los trajera en persona, que no se podían mandar por correo». Daniela la miró. La miró de verdad, con los ojos completamente abiertos, sin el filtro automático, sin el escáner de 3 segundos. La miró como se mira a una persona. «Claro que sí», dijo Daniela, y su voz tuvo una calidez que no era protocolo activado por la presencia de alguien importante. Era calidez real, nueva, consciente. «¿Me dice su nombre para registrarla?» La mujer sonrió levemente sorprendida por el tono, con la expresión de quien no había esperado ser recibida así, y no sabe del todo qué hacer con eso. «Rosa», dijo. «Rosa Martínez». «Doña Rosa», dijo Daniela, «con mucho gusto, déjeme ayudarle con el proceso, para que no tenga que esperar más de lo necesario». Fue un momento pequeño, completamente invisible para cualquiera que lo hubiera visto desde afuera sin contexto. Pero para Daniela fue enorme. Fue la primera decisión consciente que tomó después de todo lo que había ocurrido esa mañana, la primera vez que eligió de forma deliberada y activa cómo quería tratar a alguien, no en función de cómo se veía, sino en función de quién quería ser ella, de qué clase de persona quería reconocer, cuando se miraba en el reflejo metálico del ascensor. Cuando doña Rosa se fue 15 minutos después, con su recibo de entrega en la mano y una sonrisa genuina en la cara, Daniela miró la carta doblada que seguía sobre el mostrador, la tomó, se la guardó en el bolsillo del uniforme. Iba a entregarla, no porque fuera obligatorio, no porque esperara algo a cambio, sino porque era lo correcto, y porque había aprendido esa mañana de la manera más incómoda y más duradera posible, que hacer lo correcto no requiere que nadie te esté mirando, que de hecho, lo que haces cuando nadie mira es exactamente lo que más define quién eres. Justo en ese momento, el ascensor del lobby se abrió y Sofía Ramírez salió con su portafolio café bajo el brazo, lista para retirarse. Cruzó el lobby con ese paso tranquilo y firme. Cuando pasó frente al mostrador, Daniela se puso de pie, no porque el protocolo lo exigiera, sino porque quería hacerlo. «Señora Ramírez», dijo. Sofía se detuvo y la miró. Daniela extendió la carta doblada sobre el mostrador con la mano firme, sin vacilación. «Quisiera que leyera esto», dijo. «No es una disculpa formal, es algo más honesto que eso». Sofía miró la carta, luego miró a Daniela durante un momento, con esa mirada que no juzgaba, pero que tampoco se perdía nada, que veía lo que estaba ahí. La tomó. «Gracias, Daniela», dijo. No dijo más. Continuó hacia las puertas de vidrio que se abrieron automáticamente y salió al exterior donde la tarde de Ciudad de México había terminado de aclarar el cielo plomizo de la mañana. Daniela la vio alejarse. Exhaló de nuevo. Esta vez había algo de alivio en esa exhalación. No porque el error se hubiera borrado. Los errores no se borran, se aprenden,
sino porque había dado el primer paso real hacia no repetirlo. Y a veces, ese primer paso es todo lo que se necesita para que algo en uno cambie de dirección para siempre. 3 semanas después de aquel lunes plomizo, Sofía Ramírez volvió a Corporativo Sol Azteca. Esta vez, llegó un martes a las 8:30 de la mañana con el mismo traje azul marino, el mismo portafolio café bajo el brazo, el mismo paso tranquilo y firme que era simplemente su forma natural de moverse por el mundo. Estacionó ella misma en el sótano, entre los mismos carros de siempre, sin espacio reservado ni señalización especial. Subió caminando por las escaleras hasta el lobby, no por el ascensor. 3 pisos a pie, de los que no se quejó porque nunca se quejaba de esas cosas. Cuando las puertas de vidrio se abrieron y entró al espacio amplio de mármol beige, lo primero que notó fue algo que no había estado ahí 3 semanas atrás. Música diferente a la de antes, más cálida, con más presencia, con el tipo de ritmo suave que no llama la atención, pero que sí cambia la temperatura emocional de un espacio. No el jazz instrumental genérico de fondo que podría estar en cualquier lobby de cualquier edificio corporativo del mundo. Algo con más vida, como si alguien hubiera pensado en eso, como si alguien hubiera elegido esa playlist con la intención real de que las personas que entraran por esas puertas se sintieran bienvenidas desde el primer segundo. Lo segundo que notó fue a Daniela Morales. Estaba detrás del mostrador, igual que siempre, uniforme impecable, cabello recogido, pero había algo diferente en su postura. Estaba de pie, no sentada. Y cuando una mujer joven entró al lobby cargando 2 bolsas grandes con materiales de oficina, Daniela rodeó el mostrador sin que nadie se lo pidiera, sin mirar a ver si alguien la observaba, sin el gesto de quien actúa para una audiencia. Le sostuvo una de las bolsas, la acompañó hasta la zona de espera, le explicó el proceso con una sonrisa que era genuina. Sofía lo supo, porque llevaba suficientes años mirando personas como para distinguir, sin posibilidad de error, entre una sonrisa que se pone y una que llega sola. Daniela la vio cuando volvía al mostrador. Se detuvo por un instante pequeño, casi imperceptible, y luego continuó con naturalidad. «Buenos días, señora Ramírez», dijo cuando Sofía se acercó. «La están esperando en el 8º piso. ¿Le anuncio o prefiere subir directamente?» «Subo directamente», dijo Sofía. «Gracias, Daniela». Caminó hacia el ascensor. Antes de entrar se giró una vez. Daniela ya estaba atendiendo a la siguiente persona con la misma atención con que había atendido a la anterior, con el mismo tono cálido, sin público especial, sin nadie importante mirando, sin que nada en el ambiente indicara que ese comportamiento debía ser diferente a cualquier otro momento del día, solo porque había decidido que así iba a ser. Sofía sonrió para sí misma y entró al ascensor. Había algo en el edificio ese martes que era diferente a nivel molecular. No era un cambio que se pudiera fotografiar ni incluir en un informe de gestión con gráficas de barras y porcentajes. Era más parecido a cuando entras a una casa donde el ambiente familiar ha mejorado y lo sientes en el aire antes de que nadie te diga nada. En cómo la gente se mueve, en el volumen de los pasillos, en la manera en que los empleados se cruzan y se miran, en si los ascensores se esperan o se dejan ir. En el 8º piso, Ricardo la esperaba en la sala de reuniones con 3 personas del equipo directivo y una agenda concreta. Habían pasado muchas cosas en esas 3 semanas. Ricardo había movido fichas importantes, algunas con incomodidad real, porque mover fichas importantes casi siempre incomoda a alguien, y la incomodidad de alguien siempre es de alguien específico que lo siente. Había tenido conversaciones difíciles con 2 supervisores, cuyos estilos de liderazgo no correspondían a la dirección que Sofía había marcado. Una de esas conversaciones terminó en un plan de mejora con seguimiento mensual y objetivos claros. La otra terminó en una separación que fue dolorosa, pero necesaria, y que ambas partes, en el fondo, sabían que era lo correcto. Había iniciado sesiones de escucha en cada área, no talleres con nombre corporativo y facilitador externo y coffee break al final, sino espacios reales, sin grabación, sin minuta formal, donde los equipos podían decir lo que pensaban, sin que sus palabras llegaran editadas y suavizadas a la gerencia. Las primeras sesiones habían sido tensas, con silencios largos y respuestas cuidadosas. Las siguientes habían sido más honestas, y de esas conversaciones más honestas habían salido cosas que Ricardo no esperaba encontrar, ideas concretas que la gente llevaba tiempo queriendo proponer y no sabía a quién. Frustraciones específicas con procesos que nadie había señalado formalmente, porque señalarlos tenía un costo implícito que no valía la pena pagar.
Y también esto fue lo que más lo sorprendió, un orgullo genuino por el trabajo de algunos equipos que nunca había sido reconocido, porque nadie se había detenido a reconocerlo. Y había instalado justo al lado del mostrador de recepción una pequeña placa de madera simple, sin diseño elaborado, con una frase que Sofía había escrito en un papel durante su primera reunión con él, al margen de una hoja de agenda, casi como pensamiento en voz alta. Ricardo la había mandado a hacer sin pedirle permiso, solo porque sintió que era lo correcto, y a veces las cosas correctas no necesitan autorización previa para hacerse. La frase decía: en esta empresa, cada persona que entra merece ser tratada con dignidad, sin excepciones. Sofía la había visto al entrar esa mañana. Se había detenido frente a ella durante un momento. No dijo nada. No preguntó quién la había mandado a hacer. Ricardo, que la esperaba cerca del ascensor para acompañarla, la había observado desde ahí. La vio leerla, la vio cerrar los ojos brevemente, solo un segundo, como quien recibe algo que no esperaba y necesita un momento para guardarlo en el lugar correcto dentro. La reunión del 8º piso duró 2 horas. Se habló de números, de procesos, de 3 ajustes específicos en áreas que lo necesitaban y que ya tenían propuestas concretas sobre la mesa. Pero también se habló de personas, de Elena Sánchez, que había presentado formalmente una propuesta para agilizar el proceso de atención al cliente, que llevaba exactamente 2 años y 4 meses guardada en un cajón de su escritorio, porque nadie le había preguntado si tenía ideas, y ella no había encontrado el momento ni el canal correcto para ofrecerlas, sin que pareciera que se estaba extralimitando. La propuesta era buena, sólida, fundamentada, con 3 opciones de implementación según el presupuesto disponible. Ricardo la había leído en 15 minutos y había entendido que esa mujer llevaba años siendo más valiosa de lo que el sistema le había permitido ser. De un equipo en logística que había comenzado a reunirse voluntariamente 15 minutos antes del inicio de su turno para coordinar el día entre ellos, sin que nadie se los pidiera, sin compensación adicional, solo porque el ambiente nuevo les hacía sentir que tenían algo sobre qué coordinarse y que valía la pena hacerlo. Esa iniciativa espontánea, que ningún manual de procesos había generado, había reducido los errores de entrega en esa área en un porcentaje que Ricardo todavía estaba calculando, pero que ya era visible. De un fondo de apoyo entre empleados que había surgido de forma espontánea, sin convocatoria oficial, sin estructura formal, simplemente personas de distintos pisos y distintas áreas que habían decidido poner un pequeño aporte mensual para ayudar a colegas en situaciones difíciles. 2 personas ya habían recibido apoyo de ese fondo en las últimas semanas. Nadie lo había anunciado en el grupo general. Se sabía porque se sabía. Cosas pequeñas, invisibles en un balance financiero, imposibles de incluir en un indicador de gestión, enormes en la vida real de una empresa y en la vida real de las personas que la componían. Cuando la reunión terminó y los 3 del equipo directivo salieron, Ricardo se quedó un momento más. Recogía sus cosas con esa lentitud de quien tiene algo que decir y está terminando de decidir cómo. «Hay algo que quiero decirle», dijo finalmente con el tono de quien ha estado pensando en eso durante días y encontró el momento. «Cuando usted llegó hace 3 semanas y ocurrió todo lo del lobby, mi primer instinto fue gestionarlo como una crisis, contener el daño, que no se supiera más allá de lo necesario, hacer los movimientos visibles correctos para que la situación quedara resuelta en el papel y pudiéramos seguir adelante». Sofía lo escuchó sin interrumpir. «Pero lo que usted hizo fue completamente diferente», continuó Ricardo. «No lo trató como una crisis que había que apagar. Lo trató como información, como datos, como algo que decía algo verdadero sobre el lugar en que estábamos y desde donde había que empezar. Y esa diferencia entre gestionar un problema y entender una realidad cambió completamente la forma en que yo lo procesé. También me obligó a dejarlo de ver como algo que resolver y empezar a verlo como algo que entender». Sofía cerró su portafolio café. «Las crisis son oportunidades mal leídas», dijo casi siempre. Ricardo asintió. «Aprendí más de usted en estas 3 semanas que en 3 años de gestión», dijo, y lo dijo sin la lisonja de quien busca quedar bien, con la sencillez directa de quien está reconociendo algo verdadero, porque es verdadero. Sofía lo miró. «Entonces, haga algo con eso», respondió. «No conmigo, con su equipo. Lo que aprendió, compártalo. Esa es la única forma en que algo así se multiplica. El conocimiento que se guarda se queda pequeño, el que se da crece». Salió de la sala, recorrió el pasillo del 8º piso hacia el ascensor
A su paso, algunos empleados la saludaron, algunos con una inclinación de cabeza, otros con una sonrisa, uno con un buenos días dicho con la misma naturalidad con que se le dice a alguien que pertenece al lugar y siempre ha pertenecido. Nadie se cuadró, nadie bajó la voz, nadie adoptó esa rigidez particular que tienen los cuerpos de los equipos cuando el poder se acerca y es percibido como peligroso. La saludaron como a una persona, como a alguien que simplemente era parte de ese espacio. Eso era exactamente lo que Sofía había querido construir. No admiración, no miedo, pertenencia. Bajó al lobby, cruzó el espacio de mármol beige en dirección a las puertas de vidrio. Pasó frente al mostrador, donde Daniela atendía a un señor mayor con paciencia visible y voz tranquila, explicándole algo en el tono de quien está ahí para ayudar y no para terminar rápido. Sofía no se detuvo, no interrumpió, solo escuchó un fragmento al pasar, lo suficiente para confirmar lo que ya había visto al llegar esa mañana. Algo había cambiado, no todo, nunca todo cambia en 3 semanas, y quien pretende que sí, no entiende cómo funciona el cambio real, pero lo suficiente para saber que la dirección era correcta, que las raíces estaban puestas en tierra real, en conversaciones honestas y decisiones concretas y pequeños actos cotidianos que se acumulan, no en documentos y declaraciones de intención que nadie lee después de la reunión en que se presentan. Empujó las puertas de vidrio y salió al exterior. El martes en la Ciudad de México era claro, con ese sol de media mañana que calienta sin quemar, que hace que los árboles de la avenida proyecten sombras perfectas sobre el andén y que la ciudad parezca por unas horas más liviana de lo que es. Caminó hacia el estacionamiento del sótano con el portafolio café bajo el brazo sin prisa. Pensó en Daniela sosteniendo la bolsa de la mujer joven esa mañana sin que nadie la mirara. Pensó en la carta escrita a mano que había leído 3 semanas atrás, sentada en su apartamento del piso 17, con una taza de té que se enfrió porque no recordó tomarla, porque estaba leyendo con toda la atención que esas palabras merecían. Esa carta la había guardado no en ningún archivo digital, no en el cajón de documentos importantes de su oficina, sino en el cajón de su escritorio personal, el pequeño de madera antigua que tenía en su cuarto, junto a una foto de cuando abrió su primera empresa, una carta de su madre que ya no estaba, un dibujo que le había hecho una sobrina a los 5 años con crayones de colores, cosas sin valor monetario, con el otro tipo de valor, el que no aparece en ningún balance ni en ninguna proyección financiera, pero que es en el fondo la razón más profunda por la que vale la pena levantarse a las 5:45 sin alarma y construir algo que importe. Llegó a su carro, lo abrió, puso el portafolio en el asiento del copiloto, se sentó y antes de encender el motor, se quedó quieta un momento, mirando el techo gris del sótano, con esa expresión específica que tienen las personas cuando algo interno, algo que venía moviéndose lentamente durante semanas, termina de acomodarse en su lugar correcto. Había empresas que se compraban por sus números, por la posición en el mercado, por la cartera de clientes o la infraestructura, o las patentes, o las relaciones con proveedores estratégicos. Sofía había comprado Corporativo Sol Azteca por todo eso. Los números habían dicho que valía la pena, que había algo ahí, pero lo que estaba construyendo adentro de esa empresa en este momento no tenía precio en ningún contrato de adquisición, no tenía línea en ninguna hoja de balance. Era algo más difícil de levantar y más fácil de destruir que cualquier activo financiero. Era confianza, era dignidad, era la cultura de un lugar donde las personas llegaban cada mañana sintiéndose vistas, donde una recepcionista salía de detrás de su mostrador a ayudar porque quería, no porque alguien la miraba, donde una empleada de 6 años finalmente sentía que su propuesta merecía ser escuchada, donde un equipo decidía llegar antes porque le importaba lo que hacía. Eso no se compraba, se construía con tiempo, con honestidad, con la disposición de sentarse en las sillas del fondo y observar sin juzgar y luego hablar sin gritar. Y había empezado, como casi todas las cosas que verdaderamente importan, con un momento pequeño e incómodo que nadie había planeado. Una mujer con un portafolio café, un lobby de mármol beige, 38 minutos esperando en silencio y la decisión de no desperdiciar ni uno solo de ellos. La hicieron esperar, era la dueña. Y la lección que dio ese día no fue de poder, fue de dignidad, la más difícil de enseñar, la más imposible de olvidar.